Nunca pensé que un solo error pudiera costarme todo. Mi marido era un hombre tranquilo, de los que se guardan el dolor con una sonrisa. Pensé que se enfadaría cuando se enterara de que le había engañado, pero nunca imaginé que se quitaría la vida. El día que recibí esa llamada, mi mundo se derrumbó. ¿Pero lo peor? Mi hija no me ha vuelto a hablar desde entonces. Me culpa de su muerte. Quizás tenga razón. Quizás yo también. Si crees que sabes lo que es sentir culpa, espera a que tu propio hijo te mire como si fueras un extraño. Comenta desde dónde estás viendo esto. Aquí es donde comienza mi historia. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Fue un martes por la mañana cuando todo se derrumbó. El sol ya había salido y yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una tostada a medio comer y una taza de café frío. La casa estaba inusualmente silenciosa. No se oía el ruido de la ducha. No se oían pasos en el piso de arriba. Solo silencio. Me había acostumbrado al silencio entre nosotros. Habíamos caído en una rutina en la que apenas hablábamos, salvo para hablar de facturas o de la compra. Pero esa mañana, había algo en el silencio que lo hacía más pesado. Pensé que quizá ya se había ido al trabajo. Esa fue la primera mentira que me dije a mí misma ese día. Mi teléfono vibró exactamente a las 7:42 de la mañana. Recuerdo la hora porque miré el reloj del microondas justo antes de cogerlo. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. Quizás fue intuición, quizás fue Dios. Al otro lado estaba un hombre con una voz tranquila pero fría. Dijo que era de la policía local. Me preguntó si era la señora Jensen. Le dije que sí, con la voz ya temblorosa. Luego me preguntó si podía bajar para identificar un cadáver. Así, sin más, sin avisar, sin palabras amables para prepararme. Solo la frase, identificar un cadáver. Me quedé paralizada. Se me hizo un nudo en el pecho. Le pregunté de quién era el cadáver. Hizo una pausa, como si no quisiera decirlo. Luego dijo, creemos que es su marido, Daniel Jensen. No recuerdo cómo llegué a la comisaría. Solo recuerdo que mis piernas no me respondían y que el aire exterior me parecía demasiado cortante, como si cada respiración me atravesara. Me mostraron una foto. Les pregunté si se trataba de un error. Pero no era así. Era él. Tenía los ojos cerrados. Su rostro estaba tan tranquilo que me revolvió el estómago. Me entregaron un sobre cerrado. Dijeron que lo habían encontrado en el asiento del copiloto de su coche. Por la forma en que el agente evitaba mirarme, me di cuenta de que ya lo había leído. No lo abrí inmediatamente. Lo sostuve como si fuera algo radiactivo, como si las palabras que contenía fueran a destruirme. Esperé hasta llegar a casa. Me senté en el borde de la cama que solíamos compartir y me quedé mirando el sobre durante lo que me parecieron horas. Finalmente, lo abrí. Solo era una página. Su letra era clara, demasiado clara, como si hubiera escrito cada letra con mucho cuidado. No me gritaba en la página. No me suplicaba. No me amenazaba. Simplemente me explicaba que ya no podía soportar el peso de sentirse rechazado. Escribió. Intenté perdonarte. Intenté creer que solo era un momento de debilidad. Pero cada vez que te miraba, recordaba que no era suficiente. Y no quiero vivir en un mundo en el que no soy suficiente. Esa frase destruyó algo en mí que no sé si alguna vez volverá. Le había hecho daño de una forma que nunca había pretendido. Pensaba que solo estaba intentando volver a sentir algo. Pensaba que solo era una vía de escape. Nunca imaginé que acabaría así. Mi hija todavía estaba en la universidad, no estaba en casa. No sabía cómo decírselo. No sabía cómo prepararla para lo que esto significaba. Cuando la llamé, mi voz se quebró antes incluso de pronunciar su nombre. Me preguntó qué pasaba. Le dije que volviera a casa. Le dije que había pasado algo terrible. Y entonces le susurré las palabras que todavía oigo en mis sueños. Tu padre se ha ido. Condujo toda la noche. Llegó al amanecer. Tenía la cara roja e hinchada de llorar, pero sus ojos estaban muy abiertos. No me abrazó. No me pidió explicaciones. Solo se sentó en el sofá y se quedó mirando al suelo. Luego, tras un largo silencio, preguntó, ¿por qué lo haría? No pude responder. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo le dices a tu hija que has roto algo que no puedes arreglar?
Que has empujado a un hombre al límite porque eras egoísta, cansada y estúpida. Ese fue el día en que todo cambió. Ese fue el día en que la distancia entre nosotros se convirtió en un muro que no he podido escalar desde entonces. Ese día no solo murió mi marido. Algo dentro de mi hija también murió. Y ella nunca volvió a mirarme de la misma manera. Antes de que todo se derrumbara, antes del silencio, la traición y el dolor, hubo un tiempo en el que éramos solo dos personas que intentaban amarse lo mejor que sabían. Daniel y yo no teníamos el tipo de historia de amor sobre la que se escriben novelas. No era explosiva ni dramática. No nos dejó sin aliento. Era sencilla. Cómoda. Nos conocimos en la fiesta de compromiso de un amigo. Él estaba de pie cerca de la mesa de la comida, sosteniendo torpemente un plato de mini sándwiches, tratando de pasar desapercibido. Yo acababa de salir de una ruptura y no buscaba nada serio. Pero había algo en él. La forma en que escuchaba más de lo que hablaba. La forma en que se fijaba en cosas que la mayoría de la gente no veía. Esa noche, se ofreció a acompañarme al coche y recuerdo que pensé, es seguro. Nuestros primeros meses juntos estuvieron llenos de pequeños gestos. Me dejaba notas adhesivas en los libros con pequeños cumplidos o recordatorios para que comiera. Me traía café todas las mañanas con mucho azúcar porque decía que iba con mi estado de ánimo. En aquellos días me reí más que en años. Me hacía sentir vista y yo le hacía sentir importante. No éramos ricos, vivíamos en un apartamento diminuto donde el fregadero de la cocina siempre goteaba, y la calefacción hacía ruidos extraños en invierno. Pero lo convertimos en nuestro hogar. Construimos una vida basada en listas de la compra compartidas, noches de cine en el sofá y largas charlas sobre nada. No había grandes promesas, solo decisiones diarias de estar ahí el uno para el otro. No era el hombre más romántico del mundo, no escribía poemas ni planeaba escapadas sorpresa, pero nunca faltaba a una cita con el médico, nunca se olvidaba de mi marca favorita de pasta de dientes. Era constante, y en un mundo lleno de caos, eso lo era todo para mí. Recuerdo una noche, durante una tormenta, se fue la luz y nos sentamos a la luz de las velas hablando de qué tipo de padres queríamos ser. Él dijo que esperaba que criáramos a una hija que no tuviera miedo de decir lo que pensaba. Yo dije que quería que fuera amable. Al final, tuvimos exactamente ese tipo de hija. Pero en algún momento, las risas se desvanecieron. No fue por una gran pelea ni por ningún acontecimiento dramático. Simplemente, la vida. El trabajo se volvió más duro. El dinero escaseaba. Nuestra hija creció, y ya no nos necesitaba tanto. Y poco a poco, la distancia entre nosotros comenzó a aumentar. Estábamos en la misma casa, compartiendo la misma cama, pero parecía que estuviéramos a kilómetros de distancia. Le preguntaba cómo le había ido el día, y él se encogía de hombros. Dejó de darme un beso antes de acostarnos. Yo dejé de darme cuenta cuando dejó de hacerlo. Era como si ambos hubiéramos acordado en silencio existir el uno al lado del otro en lugar de juntos, y ese acuerdo tácito se convirtió en un hábito. Nunca dejé de quererlo, pero dejé de sentirme su esposa. Empecé a sentirme como una compañera de piso, y cuando ese sentimiento se prolongó lo suficiente, empecé a cuestionarme si le importaba a alguien. No busqué engañarlo. Suena como una excusa patética, pero es la verdad. No me desperté una mañana y decidí destruir mi matrimonio, pero cuando alguien nuevo me prestó atención, cuando me hizo sentir atractiva y viva de nuevo, me dejé llevar. Debería haberme alejado. Debería haber recordado que los matrimonios no se construyen sobre emociones, se construyen sobre el compromiso. Pero no lo hice. Estaba demasiado atrapada en sentirme deseada de nuevo. Ahora miro atrás y me pregunto por qué no lo dije. ¿Por qué no le dije a Daniel lo sola que me sentía? ¿Por qué no luché por nosotros antes de que fuera demasiado tarde? Quizás una parte de mí pensaba que él no lucharía, que ya se había ido, pero no era así. Estaba allí, esperando a que volviera, a que lo eligiera de nuevo, y no lo hice. Elegí el silencio, elegí huir. Por eso me dolió tanto su nota. Porque me di cuenta de que él había mantenido la esperanza durante más tiempo que yo. Creía que podíamos arreglarlo.
incluso después de la traición. Simplemente no sabía cómo decirlo. Al igual que yo no supe decir que lo sentía hasta que fue demasiado tarde. A veces, el amor no muere en un instante. A veces muere lentamente, en todas las cosas que dejamos sin decir. Y cuando nos damos cuenta, ya se ha ido. No sucedió de repente. No hubo un cambio brusco. No hubo una discusión importante. No hubo un momento concreto en el que miré a Daniel y pensé que ya no lo quería. Esa es la parte más difícil de explicar. El vacío se fue apoderando de mí poco a poco, tan silenciosamente que al principio ni siquiera me di cuenta. Empezó con pequeñas cosas. Un beso de despedida que no se daba al ir al trabajo. Menos contacto visual en la mesa durante la cena. Noches pasadas mirando el móvil en lugar de hablar. Los dos estábamos cansados, siempre cansados. Y se hizo más fácil evitarnos que plantearnos las preguntas difíciles. Me decía a mí misma que solo estábamos ocupados, que era normal después de tantos años de matrimonio, que todas las parejas pasan por épocas de sequía y bajones en la conexión, pero en el fondo, lo sentía, la silenciosa brecha que se abría entre nosotros. Algunas noches me acostaba a su lado en la cama y me quedaba mirando al techo, esperando volver a sentirme cerca de él. A veces le cogía la mano, esperando que se girara hacia mí, pero la mayoría de las veces ya estaba medio dormido, o fingiendo estarlo. No creo que supiera cómo decirme que él también lo sentía, y yo no sabía cómo admitir que necesitaba algo más que la rutina. Los dos actuábamos como si todo fuera bien porque era más fácil así. Teníamos un hogar. Una hija. Una rutina diaria. Sobre el papel, nada parecía estar roto. Pero yo sentía que estaba viviendo con el fantasma del hombre con el que me había casado. Y me preguntaba si él también sentía que estaba viviendo con una desconocida. Nuestras conversaciones se convirtieron en informes. Horarios. Recordatorios. ¿Has pagado la factura del agua? ¿A qué hora es su partido de fútbol? Puedes comprar huevos. Pero dejamos de hacernos las preguntas que importaban. ¿Cómo estás realmente? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? Quería preguntárselo. De verdad. Pero cada vez que lo intentaba, algo me lo impedía. Quizás era el miedo. Quizás era el orgullo. Quizás era la tranquila creencia de que si ignorábamos las grietas el tiempo suficiente, se arreglarían solas. Pero no fue así. Empecé a pasar más tiempo en el trabajo. Me ofrecía voluntaria para turnos extra. Llegaba temprano y me iba tarde. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no quería irme a casa. La casa se había convertido en un lugar donde simplemente coexistíamos. Un lugar donde mi presencia no parecía importar. Y en esas largas horas fuera, empecé a darme cuenta de cómo me miraban los demás. Cómo algunos hombres me sonreían más de la cuenta, cómo elogiaban mi trabajo, cómo se reían de mis chistes, y cómo sentía que algo se removía dentro de mí cuando lo hacían. Apartaba ese sentimiento, me recordaba a mí misma que estaba casada, me recordaba a mí misma que tenía un marido que me quería. Pero con el tiempo, esos recordatorios perdieron su poder. Y el dolor dentro de mí seguía creciendo. Daniel no era un mal hombre. Era leal, amable y de confianza. Pero en algún momento, dejó de verme. No estaba segura de si se daba cuenta siquiera cuando me cortaba el pelo o me ponía un vestido nuevo. No me tocaba como antes. No me abrazaba sin motivo. Y yo echaba de menos eso. Echaba de menos que me desearan. Echaba de menos que me miraran como si importara. No le engañé porque dejara de quererle. Le engañé porque quería sentirme viva. Y eso es lo que más me atormenta. Que al intentar sentir algo, destruí lo único que me hacía sentir completa. Hubo momentos, incluso antes de la aventura, en los que pensé en marcharme. No porque le odiara, sino porque no sabía cómo arreglar lo que habíamos convertido nuestra relación.
Sentía que estaba desapareciendo poco a poco y pensé que quizá empezar de nuevo me ayudaría a encontrarme a mí misma. Pero me quedé. Por nuestra hija. Por la estabilidad. Por la comodidad de lo conocido. Y al quedarme, me convencí de que todo volvería a la normalidad. La chispa. El amor. La conexión. Pero no fue así. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo ingenua que fui. El amor no sobrevive en piloto automático. Hay que alimentarlo. Hay que insuflarle vida. Hay que protegerlo cuando es frágil. Y nosotros no lo hicimos. Dejamos que se marchitara en silencio. Cuando me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, ya había cruzado la línea. Y cuando él se enteró, no fue solo la infidelidad lo que lo destrozó. Fue darse cuenta de que yo había dejado de intentarlo mucho antes de tocar a otra persona. Eso es lo que hizo que el matrimonio se sintiera vacío. No la ausencia de amor, sino la ausencia de esfuerzo. Y una vez que ese vacío se instaló, era solo cuestión de tiempo que algo cediera. Nunca pensé en dejar entrar a nadie. No así. Al principio, él era solo alguien a quien veía en la oficina. Se llamaba David. Trabajaba en otro departamento, pero nos cruzábamos a menudo en la máquina de café, durante las pausas para comer, en la sala de reuniones compartida antes de las reuniones. Siempre era educado, rápido con las bromas y prestaba atención. No de una forma rara. No de una forma que me hiciera sentir incómoda. Solo de una manera que me hacía sentir que no era invisible. La primera vez que hablamos más allá de un saludo casual fue por una impresora atascada. Llevaba 10 minutos intentando imprimir un documento, cada vez más frustrada, y él se acercó, lo arregló con 2 clics y sonrió como si nada. Luego dijo, parece que esta impresora solo necesitaba un poco de atención, igual que las personas, ¿no? Me reí. No debería haberlo hecho, pero lo hice, porque era gracioso y porque hacía mucho tiempo que nadie me hacía reír así. Durante las semanas siguientes, hablamos más. Me preguntaba cómo me iba el día. Se ofrecía a traerme un café si iba a la sala de descanso. A veces mencionaba un libro que estaba leyendo o un podcast que pensaba que me gustaría. Pequeñas cosas. Cosas normales. Pero empezaron a importarme. Empecé a esperar con ilusión verle. Prestaba más atención a cómo me vestía para ir al trabajo. Volví a ponerme pintalabios. No por él, me decía a mí misma. Solo por mí. Pero en el fondo, sabía que era mentira. Me decía a mí misma que no pasaba nada. Que solo estaba disfrutando de una conversación inocente. Todo el mundo necesita un poco de atención de vez en cuando, ¿no? Especialmente cuando las cosas en casa son tan frías. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales. Me preguntó si estaba casada. Le dije que sí. Él asintió y dijo: debe de ser bonito. No respondí. No sabía cómo. Porque no me parecía bonito. Me parecía solitario. Y, por primera vez, lo dije en voz alta. No a mi marido. No a un amigo. A él. A David. Y, una vez que lo admití, algo se rompió. Nunca me presionó. Nunca cruzó la línea. Pero el espacio entre nosotros empezó a reducirse. Empezó a acompañarme al coche después de las reuniones tardías. Empezó a recordar pequeñas cosas que le había contado, como que me gustaba el café o que siempre me ponía nerviosa antes de las presentaciones. Un día, después de un turno largo y agotador, me derrumbé. Le conté que me sentía invisible en casa. Que no recordaba la última vez que mi marido me había cogido de la mano. No me dio ningún consejo, solo me escuchó, y en ese momento me sentí más comprendida que en años. La primera vez que me tocó, no fue algo planeado. Estábamos sentados en mi coche, hablando después del trabajo. Yo estaba llorando. No sollozaba, solo eran lágrimas de cansancio, de esas que brotan cuando el alma está agotada.
Él extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Ese simple gesto me pareció más íntimo que cualquier cosa que hubiera sentido en mi matrimonio en meses. Supe entonces que estaba entrando en terreno peligroso. Podría haberlo detenido, debería haberlo hecho, pero no lo hice. Empezó en ese momento, y luego vinieron otros. Una mano en la parte baja de la espalda al cruzarnos en el pasillo, una comida que se convirtió en cena, un abrazo que duró un segundo más de la cuenta, y entonces, una noche, sucedió. Me dije a mí misma que había cometido un error, que nunca volvería a pasar, pero pasó. Porque cada vez que intentaba volver a casa y ser la esposa que solía ser, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado, que había salido de la vida que había construido y había encontrado una versión de mí misma que se sentía despierta de nuevo, viva de nuevo, deseada de nuevo. Me dije a mí misma que podría manejarlo. Mantenerlo en secreto. Mantenerlo separado. Pero los secretos pesan mucho. Cambian la forma en que ves a las personas. Cambian la forma en que duermes. La forma en que respiras. Cada vez que Daniel me preguntaba cómo me había ido el día, respondía demasiado rápido. Cada vez que me tomaba de la mano, sentía un nudo en el estómago. No porque no lo amara, sino porque lo había traicionado. Y esa culpa comenzó a crecer como una sombra detrás de mí. Una sombra de la que no podía escapar. Y en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me alcanzara. Y cuando lo hiciera, no dejaría nada intacto. Cuando la gente piensa en aventuras amorosas, imagina habitaciones de hotel, mentiras y culpa. Pero para mí no empezó así. No sentía que estuviera engañando a nadie. Al principio no. Era como una amistad que se había vuelto demasiado íntima, como apoyarse en alguien durante una tormenta porque es el único lugar seco que encuentras. No había ningún plan. Ninguna intención. Solo un lento deslizamiento hacia algo que no creía capaz de hacer. Pero eso es lo que tiene la distancia emocional en un matrimonio. Deja espacio para que entre otra persona. Después de aquella primera noche con David, esperaba despertarme cubierta de vergüenza, disgustada conmigo misma. Pero no fue así. Me desperté con una extraña sensación de calma. No era felicidad, ni siquiera satisfacción, solo tranquilidad. Y para alguien que había estado sintiendo tanto ruido en su interior durante meses, esa tranquilidad fue como un alivio. Aquella mañana fui a casa y preparé el desayuno para mi familia como si nada hubiera pasado. Doblé la ropa limpia, respondí a los correos electrónicos, incluso besé a Daniel en la mejilla cuando pasó por mi lado, pero todo era diferente. David no me envió ningún mensaje inmediatamente. Quizás también estaba tratando de darle sentido. O quizás sabía lo que yo aún no sabía. Que esto no era algo que pudiéramos simplemente dejar de lado y olvidar. 2 días después, me envió un mensaje. ¿Estás bien? Eso fue todo. Lo miré durante 5 minutos antes de responder. No lo sé. Ese simple intercambio abrió la puerta a algo que ya no parecía un momento. Se convirtió en un hilo del que seguí tirando, aunque sabía que desharía todo lo que tenía. Empezamos a vernos más a menudo. No siempre para tener sexo. A veces solo para hablar, o para sentarnos en su coche y escuchar música. Me hacía sentir joven de nuevo. Como la mujer que era antes de convertirme en esposa y madre. No veía el cansancio bajo mis ojos ni el peso de todos los años que llevaba a cuestas. Solo veía lo que yo quería mostrarle. Y yo me alimentaba de esa versión de mí misma. Empecé a reír más. Volví a ponerme perfume. Me miraba al espejo y me gustaba lo que veía. Me decía a mí misma que esa era mi verdadera yo. Que quizá había estado fingiendo todo el tiempo con Daniel. Pero eso no era cierto. La verdad es que ambas versiones de mí eran reales, simplemente ya no sabía cuál quería ser.
Lo peor era que Daniel ni siquiera parecía darse cuenta. Seguía esperando a que me preguntara algo, a que notara que algo no iba bien, pero nunca lo hizo, o si lo hizo, no lo dijo. Eso hacía más fácil seguir adelante, pero también más difícil, porque, en el fondo, quería que luchara por mí, que me preguntara dónde había estado, que me mirara como antes, pero no lo hizo, y así me alejé aún más. Hubo momentos en los que intenté parar. Le decía a David que no podíamos seguir así, que tenía que arreglar mi matrimonio, que todavía quería a mi marido. Pero entonces llegaba una noche solitaria, o un día difícil, y me encontraba de nuevo en el coche de David, apoyada en él. Se convirtió en un ciclo. Culpa, distancia, consuelo, y vuelta a empezar. Y durante todo ese tiempo, me convencí a mí misma de que no era realmente una aventura porque no lo sentía así, lo sentía como una forma de sobrevivir. Ahora, cuando miro atrás, veo lo peligroso que era ese pensamiento. El hecho de que algo no parezca malo en ese momento no significa que no lo sea. Me decía a mí misma que seguía siendo una buena persona, que seguía siendo una buena madre, que seguía siendo una buena esposa. Pero las personas buenas pueden tomar decisiones terribles cuando están perdidas, cansadas y solas. Y cuando me di cuenta de que estaba demasiado metida en ello, el daño ya estaba hecho. Las decisiones como esas no permanecen ocultas para siempre, y estaba a punto de descubrir lo rápido que todo podía desmoronarse. Fue un jueves por la noche cuando todo se derrumbó. No fue una escena dramática. No hubo gritos. No se tiraron platos. Solo una pregunta en voz baja que rompió la ilusión a la que me aferraba. Estaba en la cocina preparando la cena. Las noticias estaban de fondo y nuestra hija estaba arriba terminando un proyecto. Daniel entró como siempre después del trabajo, dejó la bolsa junto a la puerta y se aflojó la corbata. No dijo mucho, eso ya no era inusual. Nos habíamos acostumbrado al silencio. Pero había algo diferente en la forma en que me miraba. No me miraba de reojo como solía hacer. Me miraba como si intentara ver algo que no había visto antes. Esperó hasta después de la cena. Nuestra hija había vuelto arriba y yo estaba lavando los platos en el fregadero. Él se quedó de pie junto a la encimera de la cocina, ligeramente inclinado hacia adelante, con los dedos tamborileando sobre la madera. Entonces lo dijo. ¿Hay alguien más? Sin ira. Sin acusaciones. Solo 5 palabras que me oprimieron el pecho. Cerré el grifo lentamente, ganando tiempo. Le di la espalda unos segundos más de lo que debería, esperando que se me ocurriera algo que decir. Pero no fue así. Cuando me di la vuelta, vi que ya lo sabía. Quizás no los detalles. Quizás no el quién ni el cuándo. Pero lo sabía. Lo vi en sus ojos. No era rabia. Solo tristeza. Una tristeza profunda y silenciosa. De la que no proviene de la sorpresa, sino de la confirmación. Me senté a la mesa y él se sentó frente a mí. No hubo gritos. Ni acusaciones dramáticas. Simplemente me pidió que le dijera la verdad. Y, por primera vez en meses, lo hice. Le hablé de la distancia emocional. Sobre lo sola que me había sentido. Sobre el hombre del trabajo. No le conté todos los detalles. No pude. Algunas cosas me parecían demasiado crueles para decirlas en voz alta. Pero le conté lo suficiente. Lo suficiente para que supiera que la vida que habíamos construido se había resquebrajado por la mitad. No lloró. Solo asintió lentamente, como si todavía estuviera tratando de asimilarlo. Yo quería que gritara. Quería que se enfadara. Que me maldijera. Pero no lo hizo. Se quedó allí sentado durante un largo rato, luego se levantó y subió las escaleras sin decir una palabra más. Esa noche durmió en el sofá. A la mañana siguiente, nuestra hija me preguntó si todo iba bien. Le mentí. Le dije que su padre tenía dolor de cabeza. Pero pude ver la confusión en su rostro. La forma en que nos miraba a él y a mí durante el desayuno.
Ya tenía edad suficiente para darse cuenta de que algo había cambiado. Y tenía razón. Los días siguientes fueron tranquilos. Daniel iba a trabajar y volvía a casa como de costumbre, seguía ayudando con la cena, seguía sacando la basura, pero algo en él se había apagado. No era el silencio de alguien que te ignora, era el silencio de alguien que se protege a sí mismo, una especie de cierre que parecía imposible de romper. Una noche, unos días más tarde, intenté hablar con él. Le dije que lo sentía, que nunca había querido hacerle daño, que todavía lo quería, aunque sabía que eso no cambiaba nada. Él me escuchó. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: siempre pensé que si algo así pasaba, me enfadaría, pero no es así, solo estoy cansado, cansado de esforzarme tanto por ser suficiente. Luego se fue a la cama. Entonces no lo sabía, pero esas fueron las últimas palabras que me dijo. Pensaba que aún teníamos tiempo para resolverlo, pensaba que quizá podríamos ir a terapia o, al menos, hablar más. No tenía ni idea de que el hombre al que amaba ya había empezado a decirme adiós a su manera, en silencio. Y cuando me di cuenta de lo destrozado que estaba, ya era demasiado tarde. Después de esa noche, seguí esperando a que pasara algo. A que rompiera el silencio y finalmente explotara. A que me pidiera que me fuera. A que diera un portazo, maldijera, me acusara, cualquier cosa. Pero Daniel nunca lo hizo. Llevó todo el peso sin decir una palabra. Así era él. Y creo que eso lo empeoró todo. Si me hubiera gritado, si hubiera tirado cosas o exigido respuestas con ira, tal vez habría tenido algo a lo que aferrarme, pero en lugar de eso, simplemente, dejó de aparecer en pequeñas cosas. Se sentaba a la mesa y apenas tocaba la comida. Dejó de ver los programas que solíamos disfrutar juntos, se movía más despacio, se quedaba mirando por la ventana durante más tiempo, y sus ojos, esos ojos tan familiares que se iluminaban cuando nuestra hija entraba en la habitación, ahora parecían buscar algo que nadie más podía ver. Me asustaba, pero no sabía cómo llegar a él. Cada vez que intentaba hablar con él, sentía como si estuviera hablando con un hombre que estaba desapareciendo poco a poco delante de mí. Seguía siendo amable. Seguía siendo cariñoso con nuestra hija. Seguía yendo a trabajar todos los días, aunque parecía que llevaba semanas sin dormir. Pero la vida se le estaba escapando. Llegaba a casa y se sentaba en el salón con las luces apagadas. Se quedaba allí sentado, en silencio, durante horas. A veces entraba y le preguntaba si quería té, y él asentía con la cabeza. Eso era todo lo que conseguía. Un asentimiento. Un «gracias», en voz baja. Y luego volvía a quedarse mirando al vacío. Una noche, lo encontré en el garaje, sentado en el coche con el motor apagado. Simplemente sentado allí, en la oscuridad. No se inmutó cuando abrí la puerta. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que necesitaba pensar. Le pregunté si quería compañía. Me respondió: esta noche no. Así que cerré la puerta y me fui. Me quedé al otro lado durante mucho tiempo. Podría haber vuelto. Podría haber insistido. Pero no lo hice. Le dejé allí sentado solo, porque no sabía qué decir que no sonara egoísta. Nuestra hija también empezó a darse cuenta. Empezó a preguntar por qué su padre parecía tan cansado todo el tiempo. ¿Por qué no se reía tanto? Le dije que solo estaba estresado por el trabajo. Otra mentira. Una capa más entre ella y la verdad. Y con cada día que pasaba, Daniel se alejaba más. Me decía a mí misma que solo necesitaba tiempo. Que acabaríamos encontrando la manera de volver a estar juntos. Que la gente pasa por épocas difíciles y aún así sale adelante. Pero en mi corazón sentía que algo se estaba desmoronando. Lo que no me daba cuenta era que, mientras yo esperaba que las cosas mejoraran, él estaba aceptando la idea de que nunca lo harían. No gritaba porque no estuviera enfadado. Estaba sufriendo. Sufriendo por la pérdida de nuestra confianza. Sufriendo por la vida que creía que teníamos. Y lo peor es que no lo vi claramente hasta que fue demasiado tarde.
Estaba tan concentrada en mantener las apariencias que no me di cuenta de que él se estaba rompiendo por dentro. Ahora, mirando atrás, me pregunto cuánto tiempo llevaba sufriendo antes de decir nada. Quizás él había sentido la distancia mucho antes que yo. Quizás había estado esperando a que yo me diera la vuelta y me diera cuenta de que se estaba alejando. Y cuando finalmente lo hice, ya era demasiado tarde. Quería arreglarlo, quería luchar por nosotros, pero él ya estaba agotado, ya estaba vacío, y su silencio no era un muro, era un adiós. Uno que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Aquella mañana no era diferente a cualquier otra, era sábado, una de esas mañanas en las que la luz entra lentamente y la casa está en silencio, solo se oye el leve zumbido del frigorífico y el suave susurro de los árboles fuera. Me desperté antes de lo habitual, no porque tuviera planes o la alarma, sino porque había vuelto a dormir mal. Había tenido sueños inquietos. Últimamente tenía muchos de esos. De esos que te dejan con una sensación de vacío al despertar, como si tu alma se hubiera alejado demasiado durante la noche y apenas hubiera conseguido regresar. Bajé las escaleras y encontré a Daniel en la cocina. Estaba de pie junto a la tostadora, mirando cómo se doraban lentamente 2 rebanadas de pan. Levantó la vista cuando entré y me dedicó una pequeña sonrisa. No era forzada, pero tampoco muy cálida, solo lo suficiente para ser educado. Le pregunté si había dormido bien, me respondió, no muy bien, pero no pasa nada. Luego untó mantequilla en las tostadas y me acercó un plato. Me sirvió una taza de café tal y como me gusta, y nos sentamos juntos a la mesa. No hablamos mucho, solo cosas sin importancia. Mencionó que el coche hacía un ruido extraño. Le dije que el grifo de arriba volvía a gotear. Le pregunté si quería hacer algo ese fin de semana, quizá ir al cine o dar un paseo. Me dijo que quizá. Luego me preguntó cómo estaba nuestra hija. Había vuelto al campus la noche anterior después de una breve visita a casa. Le dije que parecía estar bien. Le conté que había dicho que echaba de menos su cocina. Volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa se desvaneció casi tan pronto como apareció. Ojalá hubiera sabido que aquella mañana sería la última. Ojalá hubiera prestado más atención a la forma en que me miraba. No con ira. Ni siquiera con decepción. Solo con resignación. Como si hubiera hecho las paces con algo que yo ni siquiera había visto venir. Creo que eso es lo que más me atormenta. Lo normal que parecía todo. Se comió la mitad de la tostada y dejó el resto. Bebió el café lentamente, saboreándolo. Miró por la ventana durante mucho tiempo. Pensé que quizá estaba perdido en sus pensamientos. Pero quizá se estaba despidiendo de la única forma que sabía. Cuando se levantó, me besó en la frente. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Fue tan sutil, tan suave, que casi no me di cuenta. Dijo que iba a dar una vuelta en coche. Que necesitaba aire. Le pregunté si estaba bien. Me respondió. Estaré bien. Lo vi coger las llaves, abrir la puerta y salir. Sin dar un portazo. Sin prisas. En silencio. Recuerdo estar de pie junto a la ventana y ver cómo su coche salía del camino de entrada. Algo en mi interior me inquietaba, pero lo ignoré. Me dije a mí misma que solo necesitaba espacio. Que tal vez por fin estaba empezando a asimilar las cosas y que eso era una buena señal. Que tal vez, después de todo lo que habíamos pasado, todavía teníamos una oportunidad de arreglar lo que se había roto. Pasaron las horas. Fregué los platos. Doblé la ropa limpia. Intenté mantenerme ocupada. Pero cada pocos minutos me encontraba mirando el reloj. Luego miraba el camino de entrada. Luego revisaba mi teléfono. Pero no había mensajes. Ni llamadas. Solo silencio. Pensé en llamarlo, pero algo dentro de mí me dijo que esperara. Necesitaba espacio. Ya le había quitado tanto. Lo menos que podía hacer era darle eso. A última hora de la tarde, supe que algo iba mal.
Sentía un nudo en el estómago, como si se estuviera preparando para recibir una noticia que no podía explicar. Y cuando por fin sonó el teléfono, di un respingo. La voz al otro lado era tranquila, demasiado tranquila. Me preguntaron si era su mujer, luego me preguntaron si estaba sentada. Las palabras salieron lentamente, como si intentaran suavizar un golpe que nunca podría suavizarse. Había habido un incidente, un vehículo aparcado al borde de un mirador, una nota en el asiento, un hombre encontrado solo. Dejé caer el teléfono. Ni siquiera recuerdo haber oído el resto, solo recuerdo caer de rodillas en la cocina, con el plato del desayuno todavía sobre la mesa, media tostada abandonada, una taza de café frío, y un beso en la frente que de repente significaba adiós. Después de que se marcharan los agentes, me senté sola en el salón, con el sobre temblando entre mis manos. Era sencillo, sin sellar, con mi nombre escrito en la parte delantera con su letra. Esa letra familiar y ordenada que había visto en tarjetas de cumpleaños, listas de la compra y las notas adhesivas que solía dejar en la nevera. Pero esta vez no era un recordatorio para comprar leche ni una broma tonta para hacerme sonreír. Esta vez era lo último que me diría jamás. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la solapa. Una parte de mí quería romperlo sin leerlo. Otra parte quería aferrarse a él, abrazarlo y no soltarlo nunca, porque era todo lo que me quedaba. Abrí la carta lentamente. No era larga. Solo una hoja de papel rayado. La había escrito con bolígrafo azul, el mismo que siempre usaba en el trabajo. Podía ver dónde se había manchado un poco la tinta, como si se hubiera detenido o tal vez hubiera llorado, aunque nunca lo sabría con certeza. Las palabras eran mesuradas. Claras. No desordenadas ni frenéticas. Eso lo hacía aún peor. Significaba que había estado tranquilo. Reflexivas. Preparadas. Empezaba diciendo que no quería dejar dolor tras de sí, pero que ya no podía soportar el suyo. Decía que lo había intentado. Que había intentado perdonarme. Que había intentado seguir adelante. Que había intentado creer que el amor podía sobrevivir a la traición. Pero cada vez que me miraba, decía, el dolor volvía. Como un moratón que se negaba a desaparecer. No había amargura en su tono. Ni insultos. Ni acusaciones. Solo dolor. Un dolor profundo y cansado. Escribió sobre lo mucho que quería a nuestra hija, lo orgulloso que estaba de ella, lo mucho que esperaba que se convirtiera en una mujer que supiera valorarse. Y luego escribió una frase que nunca podré borrar de mi mente. Solo quería ser suficiente. Leí esa frase una y otra vez. Al principio, no lloré. Me quedé allí sentada, en silencio, aturdida, con el papel sobre mi regazo como si fuera un peso. Pensé en todas las veces que lo había alejado con mi silencio, en todas las veces que podría haberle tendido la mano y no lo hice. Pensé en el hombre que se sentaba frente a mí durante el desayuno, untando mantequilla en las tostadas mientras decidía en silencio abandonar este mundo. Pensé en cómo me besó en la frente por última vez y ni siquiera se me ocurrió decirle que lo quería. Al final, las lágrimas brotaron. No eran lágrimas suaves. No eran de esas que caen silenciosamente por la cara. Eran sollozos que sacudían todo el cuerpo. De esos que salen de lo más profundo del pecho. De esos que te dejan sin aliento. Me acurruqué en el suelo como una niña y lloré hasta que casi no podía respirar. No había nadie que me abrazara. Nadie que me dijera que todo iba a estar bien. Estaba sola con la nota, con el silencio y con la devastadora certeza de que el hombre al que una vez le había prometido amor eterno se había ido, y era culpa mía. Sé que la gente dirá que yo no le obligué a hacerlo, que él tomó una decisión, que el suicidio es algo complejo y no se puede culpar a una sola persona o a un solo error. Pero cuando eres tú quien ha roto el corazón de alguien, cuando sabes que tú eres la razón por la que ha renunciado a vivir, esas palabras no sirven de consuelo. Solo parecen intentos vacíos de hacer más llevadero lo insoportable. Yo no apreté el gatillo, yo no escribí la nota, pero lo empujé a un lugar en el que sintió que morir era la única forma de encontrar la paz.
Me quedé en el suelo durante horas, sosteniendo la carta contra mi pecho como si fuera lo último que me quedaba de él. En algún momento, se puso el sol y la casa se quedó a oscuras, pero no encendí ninguna luz. Me quedé allí sentada, entumecida, con el peso de lo que había hecho presionándome por todos lados. Quería llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿A quién llamas cuando eres tú quien ha destruido a la persona a la que se supone que debes proteger? Más tarde, esa misma noche, doblé la carta y la guardé en el cajón junto a nuestra cama. Ese cajón todavía guarda su reloj, su cartera, un juego de llaves de repuesto. Cosas que nunca volverá a tocar. Y cada vez que lo abro, esa frase resuena en mi mente. Solo quería ser suficiente. Y lo más doloroso de todo es saber que lo era. Siempre lo fue. Solo que me di cuenta demasiado tarde. Cuando la llamé para contarle lo que había pasado, apenas podía articular palabra. Lo había ensayado en mi cabeza cientos de veces durante aquellas horas oscuras después de que se marchara la policía, pero cuando ella contestó al teléfono, todo se vino abajo. Mi voz se quebró antes incluso de pronunciar su nombre. Le dije que volviera a casa. Le dije que había pasado algo terrible y que no podía explicárselo por teléfono. Ella sabía que algo iba mal. Lo noté en su respiración. Noté el silencio que siguió. No hizo preguntas. Solo dijo: voy para allá. Llegó a primera hora de la mañana siguiente, con el pelo revuelto por el viaje y los ojos enrojecidos por el llanto. Abrí la puerta y vi a mi pequeña allí de pie, abrazada a su dolor como si fuera demasiado pesado para ella. Quería abrazarla, protegerla de lo que había pasado. Pero pasó junto a mí sin decir una palabra. No quería mi consuelo. Ni siquiera me miró. Entró en la sala y se sentó en el borde del sofá. Le temblaban las manos, pero tenía el rostro impasible. Fue la primera vez que lo noté. El cambio. La forma en que me miraba, no a mí, sino a través de mí. Cuando le conté los detalles, no lloró de inmediato. Se quedó mirando al suelo. Preguntó dónde había ido, qué había escrito, cómo habrían sido sus últimos momentos. Intenté responder con la mayor delicadeza posible, pero no hay forma delicada de decirle a tu hija que su padre prefirió morir antes que quedarse. Y entonces me hizo la pregunta que tanto temía. ¿Por qué lo hizo? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Entonces me miró y sus ojos se clavaron en los míos. Fue entonces cuando lo vi. La culpa. No era ruidosa, no era cruel. Simplemente estaba ahí, silenciosamente presente en su mirada, como una verdad que aún no había dicho, pero yo la sentí. No gritó ni me acusó. No me pidió detalles sobre la aventura. No hacía falta. Ya lo sabía. Quizás no toda la historia, pero sabía lo suficiente. La forma en que Daniel había cambiado. La forma en que yo me había distanciado. Lo había visto todo desde su rincón de la casa, las grietas en nuestro matrimonio, el aire frío entre nosotros. Los niños siempre saben más de lo que creemos. Y ahora estaba sentada entre las ruinas de todo aquello, mirándome no como su madre, sino como la mujer que había roto algo sagrado. El resto del día transcurrió en silencio. Ella se quedó en su habitación. Yo me quedé en la mía. A veces la oía pasear de un lado a otro. La oí llorar una vez, solo una vez, en mitad de la noche. Me quedé mucho tiempo delante de su puerta, con la mano sobre el pomo. Quería entrar, abrazarla y decirle que yo llevaría ese dolor para que ella no tuviera que hacerlo. Pero sabía que no me dejaría. Así que me alejé. En los días siguientes, apenas me dirigió la palabra. Ayudó a organizar el funeral, respondió a los mensajes de la familia, se mantuvo ocupada. Pero cada vez que me miraba, había algo frío en sus ojos. No era rabia, sino distancia. Como si algo dentro de ella se hubiera cerrado. Como si la confianza que una vez nos unió se hubiera roto. Y no podía culparla. Porque al intentar escapar de mi propio vacío, había creado uno nuevo dentro de ella.
uno que la acompañaría más tiempo del que podía imaginar. Y por mucho que quisiera arreglarlo, no tenía ni idea de cómo hacerlo. La mañana del funeral me pareció irreal, me quedé delante del armario casi una hora, sin saber qué ponerme, nada me parecía adecuado, nada me parecía bien. Al final, elegí un vestido negro sencillo que no me había puesto en años, de esos que se guardan para bodas o funerales, pero que nunca imaginas ponerte para tu propio marido. Mientras me abrochaba los botones, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados y los hombros caídos, como si soportaran el peso de 2 vidas. No dejaba de repetirme que tenía que mantener la compostura, que ese día no se trataba de mí, que tenía que estar ahí por nuestra hija. Pero en el fondo sabía que no pertenecía a ese lugar. Ya me habían expulsado del espacio donde antes habitaba el amor. Cuando llegamos a la iglesia, fue como si el aire se enfriara. Podía sentir las miradas incluso antes de entrar. Amigos, familiares, antiguos vecinos, gente que no veíamos desde hacía años, todos estaban allí, vestidos de oscuro y cuchicheando, y podía sentir sus ojos sobre mí. Ninguno dijo nada, pero el mensaje era claro. Yo era la mujer que lo había destrozado, la que lo tenía todo y aún así quería más, la que había llevado demasiado lejos a un buen hombre. Nuestra hija caminó delante de mí y se sentó cerca del frente, rodeada por la familia de Daniel. Intenté sentarme a su lado, pero su tía me puso suavemente una mano en el brazo y me dijo: «Hoy necesita espacio». No fue cruel, fue tranquilo, firme. No discutí. Solo asentí y busqué un asiento más atrás. Desde donde estaba sentada, apenas podía ver el ataúd. Solo veía gente girando la cabeza y susurrando detrás de los programas. Quería desaparecer. La ceremonia fue preciosa. Sencilla. Llena de la elegancia que siempre había caracterizado a Daniel. El pastor habló de su bondad, de su presencia constante, de su compromiso con su familia. Cada palabra me dolía más porque era cierta. Y cada palabra me recordaba lo que había arruinado. Cuando nuestra hija se levantó para hablar, contuve la respiración. Su voz era clara pero suave. Habló de cómo su padre nunca se perdía un recital del colegio, de cómo siempre sabía arreglar las cosas que se rompían en casa, de cómo solía cantarle cuando tenía miedo a las tormentas. No lloró hasta el final, cuando dijo, lo dio todo, incluso cuando no le quedaba nada. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a permanecer inmóvil. No tenía derecho a derrumbarme en aquella sala, no delante de aquellas personas, no después de lo que había hecho. Me senté en silencio, con la mirada fija en el suelo y las manos tan apretadas que se me pusieron blancos los nudillos. Y cuando terminó, esperé a que se marchara la mayoría de la gente antes de levantarme. Caminé lentamente hacia el frente, hasta el ataúd, y puse la mano sobre la madera fría. Susurré algo que nadie oyó. Le dije que lo sentía. Le dije que nunca había querido esto. Le dije que llevaría esta carga durante el resto de mi vida. Cuando me di la vuelta para marcharme, crucé la mirada con mi hija durante un breve instante. Estaba de pie cerca de la salida, con los brazos cruzados. No se movió hacia mí. No dijo nada. Su rostro era indescifrable. Solo una puerta cerrada a la que ya no podía llamar. Ese fue el día en que comprendí que no solo había perdido a mi marido. También la había perdido a ella. Y ya no había sitio para mí en la vida que una vez compartimos. Después del funeral, el silencio entre nosotras se hizo aún más profundo. Nuestra hija no volvió a casa conmigo. Dijo que necesitaba estar sola, que quería volver pronto al colegio y procesar todo en su propio espacio. Asentí, tratando de respetar sus límites, pero lo sentí como otro rechazo, otro recordatorio de que ya no era la persona a la que acudía. Volví a una casa vacía que aún olía a él. Su abrigo seguía colgado junto a la puerta, su cepillo de dientes seguía junto al lavabo. Todo parecía igual, pero todo parecía haber cambiado. Pasaron unos días antes de que reuniera el valor para llamarla. No quería presionarla. No quería empeorar las cosas. Pero el peso que sentía en el pecho no desaparecía. Necesitaba oír su voz.
Necesitaba que supiera que lo sentía, aunque nunca me perdonara. Cuando respondió, su voz era fría, controlada. No estaba enfadada. Solo distante. Le dije que la echaba de menos. Me dijo que estaba ocupada con los estudios. Le pregunté si podíamos hablar de verdad. Tras una larga pausa, me dijo que vendría a cenar el domingo. Pasé todo el día preparándolo todo. Limpié la casa de arriba abajo. Cociné su plato favorito. Incluso encendí una vela en la mesa, con la esperanza de que la familiaridad suavizara la tensión entre nosotras. Cuando llegó, apenas miró a su alrededor. Se sentó a la mesa con los brazos cruzados y la mirada fija en su plato. Podía sentir el muro entre nosotras, sólido y alto, y no sabía cómo escalarlo. Comimos en silencio casi total. Intenté entablar una conversación trivial, pero todo lo que decía sonaba forzado. Ella respondía con monosílabos. Al final, dejé de fingir. Dejé el tenedor, la miré y le dije, ¿podemos hablar de lo que pasó? No respondió de inmediato. Luego dijo, ¿qué hay que hablar? Su tono era seco, pero firme. Le dije que quería que lo escuchara de mí, que nunca quise que pasara nada de eso, que no era mi intención hacer daño a nadie. Entonces levantó la vista y volví a ver el dolor en sus ojos. No era un dolor reciente y crudo como antes, sino más profundo. Estaba asentado, como si ya hubiera tomado una decisión. No querías hacer daño a nadie, pero lo has hecho, dijo. Le has hecho daño a él, me has hecho daño a mí. ¿Y ahora quieres hablar? Abrí la boca, pero no me salió nada. Las palabras que había ensayado sonaban vacías en mi mente. Todo lo que pude decir fue, lo siento. Ella negó lentamente con la cabeza, no es suficiente, y quizá no lo era. Le conté lo solo que me había sentido. Cómo la distancia entre su padre y yo se había hecho tan grande que no sabía cómo acortarla. Le dije que había cometido un terrible error, uno del que me arrepentiría el resto de mi vida. Ella me escuchó, pero su rostro permaneció impasible. Cuando terminé, dijo: podías haberte ido. Podías haberte separado, haberte tomado un tiempo, haber hecho cualquier cosa menos lo que hiciste. Asentí, dándole la razón, sabiendo que tenía razón. Podría haber hecho tantas cosas de otra manera. No se quedó mucho tiempo después de eso. Se levantó, cogió su bolso y dijo que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para sanar. Le pregunté si podríamos volver a hablar pronto. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Simplemente se dirigió a la puerta, se detuvo un segundo y dijo: no estoy preparada para perdonarte. Y no sé cuándo lo estaré. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me senté en silencio y me di cuenta de que las disculpas no siempre arreglan las cosas. A veces se quedan ahí, sin respuesta, resonando en el espacio donde antes vivía el amor. Yo había dicho la verdad, pero eso no la trajo de vuelta, y tal vez nunca lo haría. Ocurrió sin pelea. Sin gritos. Sin portazos dramáticos. Solo una decisión silenciosa que me dijo todo lo que necesitaba saber. Había venido a casa el fin de semana para recoger algunas cosas. Al menos, eso es lo que dijo. Pero podía sentir algo en su forma de caminar por la casa. No se quedaba en su habitación como solía hacer. No se sentaba en la cocina con una taza de té. Se movía como alguien que pasa por un lugar que ya no siente como su hogar. La observé hacer las maletas desde el pasillo, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. No pidió ayuda. No dijo mucho. Simplemente doblaba la ropa y la metía en cajas con silenciosa eficiencia, como si ya lo hubiera hecho en su mente mucho antes de llegar. Intenté entablar una conversación trivial. Le pregunté por el colegio, por sus clases. Respondió educadamente, pero nada más. Sin calidez. Sin preguntas a cambio. Podía sentir cómo la distancia se ampliaba de nuevo, y esta vez parecía definitiva. Cuando le pregunté si necesitaba algo, negó con la cabeza. Lo tengo. Eso fue todo lo que dijo. No había frustración en su voz.
Solo la misma frialdad constante que había mostrado desde el funeral. Me quedé en la puerta de su habitación, con las manos apretadas frente a mí, sin saber si debía hablar o dejarla terminar. Mi corazón quería pedirle que se quedara, que me diera otra oportunidad, pero sabía que pedirle eso solo la alejaría más. Cuando terminó de hacer las maletas, se sentó en el borde de la cama y miró alrededor de la habitación. Los pósters seguían en las paredes. La estantería aún contenía las novelas que había leído en el instituto. Algunas fotos de su infancia seguían clavadas en el corcho. Pero no se llevó nada. Solo la ropa, lo necesario y las pocas cosas que le quedaban para protegerse. Me senté a su lado, con cuidado, como si me acercara a alguien que pudiera romperse si lo tocaba. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó hacia mí. Le dije que todavía la quería. Que siempre estaría ahí. Que entendía por qué necesitaba espacio. Ella miró al frente y dijo: «No puedo vivir en una casa que me recuerda al pasado». Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho antes. Era sincera. Y definitiva. Cuando bajó las escaleras con su última maleta, se detuvo cerca de la puerta principal. Esperaba que dijera algo. Cualquier cosa. Pero solo me miró. Y en sus ojos vi tristeza y fuerza al mismo tiempo, como si hubiera llorado lo suficiente y hubiera construido un muro para evitar que las lágrimas volvieran a caer. Abrió la puerta y, antes de salir, dijo: «No te odio, pero tampoco confío en ti, y no sé cómo estar cerca de alguien en quien no puedo confiar», y se marchó. La casa volvió a quedar en silencio. No era el tipo de silencio que se produce cuando todos están dormidos. Era el tipo de silencio que se instala en las paredes, el que te sigue de una habitación a otra. Me quedé en medio del salón, mirando la puerta cerrada, deseando haber dicho algo más, deseando haber hecho algo diferente años atrás. Pero era demasiado tarde. Se había ido. Y esta vez no era solo una visita. No iba a volver a dormir en esa habitación ni a reírse viendo fotos antiguas. Había seguido adelante. Y yo tenía que aprender a vivir en una casa que ahora parecía el cementerio de la vida que habíamos tenido. Me llevó semanas siquiera entrar en nuestro dormitorio. Después de que mi hija se marchara, empecé a dormir en el sofá casi todas las noches. La cama me parecía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos. Su lado seguía impecable. La almohada apenas había perdido su forma. Su botella de colonia seguía medio llena, intacta sobre la cómoda. A veces entraba solo para mirar sus cosas, sin estar preparada para moverlas, pero incapaz de dejarlas tal y como estaban. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de la parte superior de la cómoda, abrí el cajón inferior para reorganizar algunos de sus suéteres. Fue entonces cuando vi el diario. Estaba cuidadosamente escondido debajo de una pila de ropa doblada. No sé por qué no lo había visto antes. O tal vez lo había visto y simplemente no estaba preparada para tocarlo. Pero algo dentro de mí me dijo: Era sencillo, un cuaderno negro, un poco gastado por los bordes, sin cierre, sin título en la portada, solo con su letra en el interior. Dudé antes de leerlo, sin saber si tenía derecho a hacerlo, pero en cuanto vi la primera página, supe que no podría parar. Había empezado a escribir casi un año antes de que todo se derrumbara. Las entradas no eran diarias, pero eran lo suficientemente constantes como para mostrar una imagen clara de sus pensamientos. Las primeras páginas estaban llenas de cosas cotidianas. Notas sobre el trabajo. Comentarios sobre nuestra hija. Reflexiones sobre cosas que había leído o escuchado en la radio. Pero a medida que pasaba las páginas, sentí que el tono cambiaba. Había momentos de confusión, frases que se quedaban a medias, palabras tachadas y reescritas. Luego vinieron las entradas en las que empezaba a cuestionarme. Se preguntaba si yo estaba distante porque era infeliz. Se preguntaba si había hecho algo mal. Nunca asumió lo peor. Nunca se precipitó a acusarme.
Siempre partía de la culpa propia. Quizás ya no la hago sentir especial. Quizás ya no soy suficiente. Una página tenía una lista. Razones por las que pensaba que yo podía estar alejándome. La número 1 decía: trabajo demasiado. La número 2: he engordado. La número 3: ella quiere algo que yo no tengo. Esa me destrozó. No había diatribas airadas, ni amargura, solo confusión, tristeza y preguntas que nunca había formulado en voz alta. Una entrada decía simplemente: echo de menos cómo se reía conmigo, ahora solo se ríe con su teléfono. Recordé el momento al que se refería. Estaba enviando mensajes a David, ocultando mi sonrisa mientras escribía desde la cocina. No me di cuenta de que Daniel me estaba mirando, pero él sí, y lo había anotado en el diario en lugar de decírmelo. Hacia el final del cuaderno, sus palabras se hicieron más breves, más resignadas. No creo que ella me quiera ya, escribió. Pero yo sigo queriéndola. Ojalá eso contara para algo. En otra página decía: si me voy, ¿alguien se dará cuenta? Y finalmente, solo unos días antes de su muerte, escribió: quizá dejarlo ir es mejor que seguir siendo invisible. Cerré el diario. Me temblaban las manos. Sentía como si mi corazón se hubiera vuelto a partir en 1000 pedazos. Leer sus pensamientos fue como descubrir el desamor a cámara lenta. Se había ido desmoronando en silencio, con delicadeza, sin llamar la atención. Y yo estaba demasiado absorta en mi propia huida emocional como para darme cuenta. Me senté en el suelo con el diario en el regazo durante horas, releyendo algunas frases una y otra vez. Quería creer que podría haberlo salvado si lo hubiera leído antes. Que conocer la profundidad de su tristeza podría haberme empujado a luchar por nosotros. Pero incluso mientras me decía eso, una parte de mí sabía la verdad. No había necesitado el diario para verlo. Simplemente había elegido mirar hacia otro lado. Y ahora, esas páginas eran todo lo que me quedaba del hombre que una vez habría hecho cualquier cosa por mantenernos juntos. Habían pasado meses desde que todo sucedió. La casa estaba más silenciosa que nunca. El tipo de silencio que no tranquiliza, sino que te recuerda todo lo que falta. No esperaba volver a saber nada de David. Tras la muerte de Daniel, había cortado toda relación con él. Borré su número. Lo bloqueé en mis mensajes. No quería volver a oír su voz en mi vida. No quería ningún recuerdo de lo que había hecho. Pero el dolor tiene una forma de hacer que el pasado resurja cuando menos te lo esperas. Y un día, sin previo aviso, recibí un correo electrónico. El asunto solo decía: lo siento. Por un momento, mi corazón se aceleró y me quedé con el cursor sobre el botón de borrar. No quería saber lo que tenía que decirme, pero algo dentro de mí necesitaba abrirlo. Necesitaba saber si había seguido adelante como si nada hubiera pasado. El mensaje no era largo. Decía que se había enterado de lo de Daniel a través de un amigo común. No hizo preguntas. No intentó justificar nada. Simplemente dijo que nunca imaginó que las cosas acabarían así. Y luego escribió algo que me sorprendió. Dijo: lo lamento todo. Leer esas palabras no me reconfortó. No me ayudó a cerrar el capítulo. Al principio me enfadé. Me enfadé porque él tenía el lujo de marcharse y vivir con el remordimiento, mientras yo me quedaba con los pedazos. Había perdido a mi marido. Había perdido a mi hija. Había perdido todas las versiones de mí misma en las que solía confiar. Y ahora este hombre estaba sentado en algún lugar detrás de un teclado, ofreciéndome una disculpa sin coste alguno. Pero una vez que pasó la ira, lo que quedó fue otra cosa, una extraña y vacía comprensión. Le respondí 2 días después. Le dije que no volviera a ponerse en contacto conmigo. No quería amistad, no quería compartir el dolor, no necesitaba que su culpa se mezclara con la mía, pero también le dije que aceptaba su disculpa, no por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo. Aferrarme al enfado no me ayudaba a sanar. Necesitaba aceptar que lo que tuvimos nunca fue real en el sentido en que yo quería creer que lo era. Nació de la debilidad, no del amor. Fue un escape, no una conexión. Unas semanas más tarde, lo vi en el supermercado. Estaba eligiendo naranjas.
Él dobló la esquina y se quedó paralizado al verme. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Luego él asintió con la cabeza. Yo también asentí. Y seguimos caminando. Esa fue la primera y última vez que lo vi en persona desde la muerte de Daniel. Y en ese momento extraño y silencioso, me di cuenta de lo pequeña que había sido realmente esa parte de mi vida, como algo que una vez me consumió tanto ahora podía parecerme tan lejano. Lo que más me impactó, más que la aventura en sí, fue lo poco que realmente me había aportado. Me había prometido alivio y me había dejado vacía, me había prometido emoción y me había traído destrucción. David no era un monstruo. Era solo un hombre, perdido como yo, que intentaba sentirse importante por un momento, pero el daño que causamos no se podía reparar con unos cuantos mensajes o disculpas en voz baja. Ese daño tenía un cuerpo, un rostro, un nombre, y su nombre era Daniel. En los meses que siguieron, pensé mucho en lo que cuesta el amor verdadero. Solía creer que el amor siempre debía ser agradable. Que si eras infeliz, podías buscar en otra parte. Que tu propia hambruna emocional justificaba tus acciones. Pero ya no lo creo. Creo que el amor requiere lealtad, especialmente en las épocas de silencio. Creo que requiere confesión, no secretismo. Y creo que cuando fallas a alguien que te ha dado todo su corazón, la culpa no se desvanece con el tiempo, se te queda grabada en la piel y cambia la forma en que te ves a ti mismo. Nunca volví a ponerme en contacto con David. Nunca respondí al segundo correo electrónico que me envió unos meses más tarde. Ni siquiera lo abrí. Porque ya no había nada más que pudiera decirme que importara. Ese capítulo estaba cerrado. Y todo lo que habíamos compartido había quedado enterrado bajo el peso de lo que había costado. Estaba aprendiendo a vivir con el eco de mis decisiones. Aprendiendo a pasar cada día sin el hombre al que había traicionado. Y parte de eso significaba aceptar que el arrepentimiento no devuelve a las personas, solo te enseña lo que no debes volver a hacer nunca. Había noches en las que me sentaba en la oscuridad tratando de convencerme de que no era una persona horrible. Repasaba cada decisión, cada conversación, cada momento en el que no había estado ahí para Daniel. Me decía a mí misma que solo había cometido un error. Que era humana. Que la gente toma malas decisiones. Pero la verdad es que hay una diferencia entre ser humano y ser descuidado con el corazón de alguien. No era un monstruo, pero tampoco era inocente. Tenía un montón de excusas en la cabeza, pero ninguna de ellas aliviaba el peso de lo que había hecho. No cuando me miraba al espejo. No cuando me sentaba frente a la silla vacía donde él solía tomar su café todas las mañanas. La imprudencia emocional tiene consecuencias. Y no siempre se ven de inmediato. A veces, aparecen meses después, en el silencio de una casa que solía albergar a una familia. Empecé a evitar a la gente. Dejé de ir a la iglesia. Dejé de asistir a las reuniones del vecindario. Las miradas, las pausas incómodas en las conversaciones, la sensación de que todos sabían que no podía enfrentarlo. Podía sentir su juicio incluso cuando nadie decía nada, y tal vez no eran ellos, tal vez era yo, tal vez me había consumido tanto mi propia culpa que asumí que todos podían ver la mancha que ahora llevaba. También perdí amistades, algunas cercanas, personas que alguna vez habían confiado en mí, que me habían apoyado en momentos difíciles, ahora se distanciaban, algunos decían que no sabían qué decir, otros dejaron de llamar por completo. Una amiga incluso me dijo con delicadeza que ya no podía mirarme igual. Me dolió, pero no la culpé. Yo tampoco sabía cómo mirarme a mí misma. Lo que más me sorprendió fue cómo la vergüenza se manifestaba en los momentos más insignificantes. Al doblar la ropa y encontrar una de sus camisas viejas metida en el fondo del cajón. Hacer la cena y preparar sin querer para dos. Escuchar una canción que nos encantaba y apagarla a mitad. Había días en los que no podía respirar. Días en los que no me duchaba, días en los que me quedaba en la cama mirando al techo, preguntándome cómo se había desmoronado mi vida hasta ese punto. Me repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Sabía que había empezado poco a poco. Siempre es así. No me desperté una mañana y decidí traicionar mi matrimonio.
Empezó con el agotamiento, con el sentimiento de no ser apreciada, con pequeños momentos de desconexión que ignoré en lugar de afrontar. Empezó con el silencio. Con la decisión de guardarme el dolor en lugar de expresarlo en voz alta. Con la creencia de que, si algo no me hacía feliz, tenía derecho a buscar algo que sí lo hiciera. Pero el amor no es una euforia constante, y el matrimonio no es garantía de comodidad eterna. A veces es difícil, a veces es árido, y a veces hay que elegirlo incluso cuando parece un trabajo. Entonces no lo entendía, no del todo. Ahora veo las cosas de otra manera. Veo lo fácil que es volverse ciego al dolor de otra persona cuando estás demasiado centrado en el tuyo. Veo cómo dejé que mi frustración se convirtiera en resentimiento en lugar de luchar por la intimidad que una vez tuvimos. Veo cómo cambié la profundidad de una conexión real por la superficialidad de la atención. Y lo peor de todo es que veo que Daniel seguía intentándolo. En silencio, de forma constante, a su manera. Él no se había rendido. Yo sí. Y eso no lo puedo deshacer. Pero también sé que castigarme todos los días no lo traerá de vuelta. La culpa no es lo mismo que el amor. El arrepentimiento no es lo mismo que el perdón. La verdadera sanación, estoy aprendiendo, no viene del castigo, sino de la verdad. De enfrentar quién era y luego decidir quién quiero ser ahora. Puede que nunca pueda reescribir lo que pasó, pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a pasar. Puedo aprender a hablar cuando estoy sufriendo. Puedo aprender a quedarme cuando las cosas se ponen difíciles. Puedo aprender a proteger el corazón de las personas que amo, incluso cuando me siento perdida. No era un monstruo, pero tampoco era una mujer que honraba al hombre que le entregó todo su corazón, y eso es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida, no como una sentencia, sino como una lección, una advertencia. Una cicatriz que nunca ocultaré, porque me recuerda todo lo que casi tuve y todo lo que nunca recuperaré. Me enteré por una foto. No por una llamada. Ni por una visita. Ni siquiera por un mensaje. Solo por una foto publicada en Internet, con caras sonrientes y luces brillantes. Mi hija estaba de pie junto a un hombre al que solo había visto una vez de pasada, con la mano ligeramente levantada hacia la cámara, mostrando un anillo. El pie de foto decía, me lo pidió, yo dije que sí. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Leí el pie de foto una y otra vez, esperando haber entendido mal, esperando que tal vez fuera una broma o un sueño, pero no lo era, era real, y ella no me lo había contado. Lo primero que sentí no fue ira. Fue tristeza. Una tristeza profunda y dolorosa que se instaló silenciosamente en mi pecho como un ancla. Siempre había imaginado cómo sería ese momento. Me la imaginaba llamándome justo después de que sucediera, llorando de alegría, con la voz temblorosa por la emoción mientras me contaba todos los detalles. Me imaginaba ayudándola a planear la boda, eligiendo su vestido, preocupándome por los arreglos florales, viéndola entrar en esta nueva etapa con orgullo en mi corazón. Pero nada de eso estaba sucediendo ahora. Ella había dado ese paso sin mí. No comenté la foto. No llamé. Me quedé sentada en el silencio de mi cocina, tratando de entender lo lejos que nos habíamos distanciado. No se trataba solo del anillo o del compromiso. Se trataba de lo que se había roto entre nosotras. De lo profundo que era el corte. Ella no quería que yo participara en uno de los momentos más importantes de su vida. Darme cuenta de eso me dolió más que cualquier otra cosa. Intenté recordar la última conversación real que habíamos tenido. Algo más que palabras superficiales. Habían pasado meses. Quizás más. Todos mis intentos por acercarme a ella se topaban con una distancia cortés. Nunca fue grosera, nunca fue dura, pero me mantenía a distancia. Creía que lo había aceptado. Creía que entendía que la curación llevaría tiempo. Pero ver esa publicación me recordó que algunas heridas no se curan solo con el tiempo, algunas dejan cicatrices que cambian la relación para siempre. Más tarde, esa noche, saqué la caja de recuerdos que había guardado de cuando era pequeña.
Sus dibujos, tarjetas de cumpleaños, incluso un zapato diminuto de cuando acababa de empezar a andar. Me senté en el suelo con esas cosas esparcidas a mi alrededor, tratando de conectar a la niña que crié con la mujer que ahora vivía una vida completamente separada de la mía. No pude evitar preguntarme qué le habría contado él sobre mí. ¿Qué versión de la historia le había contado? ¿Lo sabía él? ¿Sabía lo que le había pasado a su padre? ¿Sabía cómo nos había destrozado? Lo más duro era saber que yo había sido la responsable. Mis decisiones habían creado esa distancia entre nosotras. Tenía todo el derecho a protegerse, a poner límites donde sentía dolor. No podía culparla por ello. Pero eso no hacía que doliera menos. Seguía siendo su madre, y en algún lugar dentro de mí todavía esperaba que hubiera un lugar para mí en su futuro. Cerré la caja y me sequé las lágrimas. No lloré en voz alta, no me derrumbé, simplemente me senté en silencio, dejando que la verdad se asentara. Ella estaba siguiendo adelante, construyendo una nueva vida, y yo no formaba parte de ella. Todavía no, quizás nunca. No sabía si me invitaría a la boda, no sabía si alguna vez recibiría esa llamada, pero sabía que tenía que seguir apareciendo de pequeñas maneras, aunque ella no se diera cuenta, aunque nunca me perdonara, porque el amor verdadero, no desaparece cuando ya no es correspondido, se queda, y espera, incluso en la oscuridad. Después de ver su foto de compromiso, no pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa. Esa sonrisa amplia y hermosa que iluminaba nuestra cocina cuando era pequeña. Solo que ahora parecía pertenecer a otra persona. A alguien a quien ya no sabía cómo llegar. Pasé muchas noches sentado junto a la ventana con una taza de té frío, pensando en todo lo que quería decirle. No para defenderme. No para recuperarla. Solo para decirle la verdad sin interrupciones ni miedo. Así que una noche, cogí un bolígrafo y empecé a escribir. No fue algo planeado, no tenía un guión en mente, solo escribí lo que sentía. Le dije lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido, que aún recordaba sus primeros pasos, su primer recital, cómo se quedaba dormida con la mano entrelazada con la mía. Le recordé las tranquilas mañanas que compartíamos antes de ir al colegio, y cómo una vez me dijo que cuando fuera mayor quería ser amable y valiente. Le dije que ya lo era. Luego le hablé de Daniel, su padre, no de las cosas que nos separaron, ni de la infidelidad, solo de él, de quién era, de lo mucho que la quería, de que lo que más le gustaba del día era oírla reír. Le conté las veces que le pillé mirándola jugar desde la ventana, con lágrimas en los ojos porque no podía creer que alguien como ella hubiera salido de alguien como él. Le conté lo mucho que había trabajado para darnos una vida. Y cómo, incluso en sus últimos días, seguía hablando de ella con ternura en la voz. Por último, escribí sobre mí. Las partes que no quería escribir. Le dije que había tomado decisiones que no podía deshacer. Que había hecho daño a las dos personas que más quería en este mundo. Que no le pedía perdón porque no creía que aún lo mereciera. Solo quería que supiera que pienso en ella todos los días. Que, incluso en su silencio, sigo sintiéndome conectada con ella. Le dije que entendía por qué se había ido. Por qué mantenía las distancias. Le dije que lo respetaba. Pero también le escribí que, por muy lejos que fuera, siempre tendría un lugar al que volver. No porque esperara que lo hiciera, sino porque nunca dejaría de esperar que lo hiciera. Cuando terminé la carta, la leí 3 veces. Cada vez, sentí que algo en mi interior se ablandaba y se rompía al mismo tiempo. Doblé las hojas con cuidado y las metí en un sobre. Escribí su nombre en el frente, hice una pausa y luego lo guardé en el cajón junto a mi cama. No pude enviarlo. Todavía no. Quizás nunca. Porque a veces, decir todo lo que sientes no garantiza la curación. A veces, las palabras son más para la persona que las escribe que para la que las recibe, pero escribir esa carta me dio algo que no esperaba. Me dio una pequeña sensación de paz. Había dicho las cosas que llevaba demasiado tiempo guardándome.
Y aunque ella nunca lea esas palabras, son reales. Existen. Ahora viven en un cajón, junto a fotos de su infancia, al lado de una vieja tarjeta de cumpleaños que me regaló, y del anillo de boda que no me atrevo a ponerme ni a tirar. Hay cosas que guardamos no porque esperemos volver a utilizarlas, sino porque nos recuerdan que una vez fuimos amados y que, tal vez, algún día, el amor volverá a encontrarnos. Incluso después de escribir la carta y volcar todo en el papel, una pregunta seguía atormentándome. Me seguía de habitación en habitación, se sentaba conmigo a la mesa y me esperaba cuando apagaba las luces. ¿Merezco el perdón si no puedo perdonarme a mí misma? Quería creer que la curación llegaría si decía las palabras adecuadas, si mostraba suficiente remordimiento, si le daba suficiente tiempo. Pero la verdad era que no sabía cómo ofrecerme a mí misma la misma gracia que esperaba recibir de ella. Por fuera parecía estar bien. Iba al trabajo. Hablaba de cosas triviales cuando era necesario. Sonreía a los vecinos cuando nos cruzábamos. Pero por dentro, seguía caminando entre la niebla. Cada vez que pensaba que empezaba a sentirme completa de nuevo, algún recuerdo afloraba a la superficie. Una foto escondida en el fondo de un cajón. Una canción en la radio. Un momento que quería compartir con Daniel, solo para recordar que no podía. El pasado había excavado un espacio en mi pecho que ningún tiempo podía llenar. Empecé a ver a una terapeuta. No era algo que hubiera planeado. Una amiga me la recomendó. Al principio, asistía a las sesiones como si estuviera tachando una lista. Asentía con la cabeza, respondía a las preguntas y miraba fijamente a la alfombra cuando las cosas se ponían demasiado incómodas. Pero un día, me preguntó algo que me dejó sin palabras. Me dijo: si tu hija hubiera hecho lo que tú hiciste y viniera a ti destrozada por el remordimiento, ¿le darías la espalda? Negué con la cabeza sin dudarlo. Por supuesto que no, respondí. Ella esperó un momento y luego preguntó: entonces, ¿por qué estás tan segura de que mereces menos? No tenía respuesta. Había estado cargando con la culpa como si fuera un castigo. Como si su peso demostrara lo arrepentida que estaba. Pero, ¿y si ese peso me impedía convertirme en alguien mejor? ¿Y si me había impedido crecer porque creía que ya no merecía nada bueno? Esas preguntas me acompañaron mucho tiempo después de que terminara la sesión. Algunas noches me sentaba en el borde de la cama con el diario de Daniel en las manos, pasando las páginas no para castigarme, sino para comprenderlo mejor. Para volver a oír su voz. Para recordarme que él era más que el dolor que le había causado. Era risas, amabilidad y paciencia. Y me había amado, incluso cuando yo había dejado de amarme a mí misma. En alguna de esas páginas encontré una frase que había pasado por alto la primera vez que lo leí. Había escrito: quizás algún día los dos encontremos la paz, aunque no sea juntos. Esa frase me desbordó. Era como si, incluso en su dolor, él también hubiera querido la paz para mí. No lo había escrito por odio. Lo había escrito con el corazón roto. Y darme cuenta de eso cambió algo en mí. No borró la culpa. No arregló de repente mi relación con nuestra hija. Pero me dio permiso para empezar a ser más indulgente conmigo misma. Estoy aprendiendo que perdonar no significa olvidar. No significa fingir que nunca sucedió. Significa elegir dejar de vivir en ese capítulo. Significa aceptar que tomé decisiones que hicieron daño a otras personas y que sigo siendo responsable de reparar el daño causado. Pero también me permite tener esperanza. A reconstruir. A volver a amarme no porque me lo haya ganado, sino porque sigo aquí. Sigo respirando. Y tal vez, algún día, cuando mi hija esté preparada, verá que no renuncié a ser mejor. Incluso cuando no estaba segura de merecerlo. Habían pasado 3 años desde que Daniel falleció. 3 largos años desde que mi hija hizo las maletas y se marchó de la casa que una vez llamamos hogar. Las estaciones habían cambiado una y otra vez, pero algunas partes de mi vida permanecían congeladas en el tiempo.
Seguía guardando su diario en el mismo cajón. Seguía haciendo demasiado café por las mañanas. Seguía mirando la puerta a veces, imaginando cómo sería si ella entrara por ella. Pero el tiempo tiene una forma de suavizar incluso los bordes más afilados del dolor. Ya no lloraba todos los días. Ya no contenía la respiración cada vez que sonaba el teléfono. Aún así, el dolor siempre estaba ahí. Algunos días era sordo y silencioso. Otros días, era fuerte. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Acababa de sentarme con mi té cuando vi que tenía un nuevo mensaje en el teléfono. Al principio, pensé que era un recordatorio de una factura o un mensaje del trabajo. Pero cuando lo cogí y vi su nombre en la pantalla, me temblaron las manos. Durante un momento, no me moví. Tenía miedo de abrirlo. Miedo de que fuera otra despedida, otro muro. Pero al final, respiré hondo y hice clic. Era solo una frase. Sencilla. Pero me dejó sin aliento. Ella escribió: "He leído tu carta". Nada más. Sin puntuación. Sin emojis. Solo eso. Me quedé mirándolo durante lo que me pareció una eternidad. Mi mente se aceleró. Había olvidado que la carta estaba en ese cajón. En algún momento, tal vez durante una de sus breves visitas para recoger más cosas, debió de encontrarla. No sabía cuánto tiempo hacía que la había leído. No sabía qué pensaba. Pero sabía que la había visto. Había visto mi corazón escrito con tinta y, por primera vez en años, había decidido responder. Escribí y borré al menos una docena de respuestas antes de decidirme por la verdad. Escribí: "Gracias por leerla. Cada palabra es sincera". No respondió de inmediato. Pasaron las horas. Luego, un día entero. Intenté no esperar nada más. Ese único mensaje ya había despertado emociones que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Pasé el día lentamente, mirando mi teléfono más de lo habitual, diciéndome a mí mismo que no esperara nada. Pero a la noche siguiente, llegó otro mensaje. "No estoy preparada para todo. Pero quizá podamos empezar con una comida". Lo leí una y otra vez. Se me llenaron los ojos de lágrimas que no intenté contener. No era un perdón, no era un reencuentro, pero era algo, un comienzo, un rayo de luz en un lugar que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. Respondí con un simple sí, y le pedí que eligiera la hora y el lugar. No intenté explicarle nada más. No le hice preguntas. Simplemente dejé que el momento respirara. Cuando llegó el día, llegué temprano y elegí una mesa tranquila cerca de la ventana. Me temblaban las manos mientras removía el té. Y cuando entró, mi corazón casi se detuvo. Parecía más mayor, más fuerte, más segura de sí misma. Pero seguía teniendo los ojos de Daniel. Se sentó lentamente. No nos abrazamos. No lloramos. Solo nos miramos. Por primera vez en años, no parecía que fuéramos madre e hija separadas por el dolor. Parecíamos dos personas sentadas en la misma habitación, ambas con cicatrices, ambas sin saber qué pasaría después. Ese día hablamos de cosas sin importancia. Su trabajo. Sus planes. Una receta que había probado recientemente. Hubo pausas, pero no tensión. No era todo lo que quería. Pero era más de lo que pensaba que iba a conseguir. Y cuando nos despedimos, me miró y me dijo: "No te odio, solo necesitaba tiempo". Asentí con la cabeza. Lo entendí. Y mientras se alejaba, le susurré: "Gracias". Porque, aunque no saliera nada más de aquello, aquel momento fue suficiente. Significaba que la esperanza había vuelto. Silenciosa, suave, justo cuando pensaba que nunca lo haría. Algunas heridas no se cierran del todo. Dejan cicatrices que cambian tu forma de moverte, de amar, de verte a ti mismo. No puedo volver atrás y deshacer lo que hice.
No puedo traer de vuelta a Daniel ni borrar el dolor que mi hija ha llevado durante tanto tiempo. Pero ahora puedo vivir de otra manera. Puedo vivir con honestidad. Con dulzura. Con la conciencia de que el amor no está garantizado, que hay que protegerlo, nutrirlo y elegirlo, incluso en silencio. Esa comida con mi hija no lo arregló todo, pero me recordó que la curación no siempre llega de forma ruidosa. A veces comienza con una pequeña grieta en la pared. Una carta leída. Un mensaje enviado. Un sí, en voz baja. Si estás viendo esto y llevas contigo culpa, arrepentimiento o silencio, debes saber esto. Nunca es demasiado tarde para intentarlo. Y a veces, intentarlo es lo más valiente que puedes hacer. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Ve otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvides suscribirte para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.